Bueno, nos encontramos de nuevo en este video, como les he repetido siempre, para tratar de mostrarles la palabra de Dios y las ordenanzas de su Hijo Jesucristo. Esta ocasión vamos a continuar con aquellas ordenanzas importantes de Jesucristo en su peregrinaje, cuando en síntesis nos quería decir muchas cosas para que nuestra acción, nuestra actuación ante la vida fuera no solamente cristiana, sino espiritualmente digna de Dios. Él hablaba de la conformidad, así de esa manera. Está establecido en el Evangelio de Mateo, en el artículo 7 y el versículo del 13 al 14. ¿Qué nos quería decir con la conformidad? Jesucristo aceptaba, era muy realista, aceptaba que muchos eran y serían parte de la perdición. Esto es muy fuerte, porque no podemos esperar en el planeta solamente gente buena, seres humanos buenos, bondadosos, amables, que aprendieron a perdonar, que son amorosos. No. Lo entendía muy bien Jesucristo al aceptar que habría perdición en este planeta, siempre, que siempre existiría la maldad. O sea, ¿qué significaba la perdición? El que estaban perdidos, porque hablando de perdición, habla de quienes están perdidos en un tipo de actitud o en un tipo de actuación ante la vida de manera extraviada. ¿Qué significaba para Jesucristo el querer decirnos que existía la perdición? ¿Por qué se pierde el ser humano? Pues por la pasión, por el delito, por el vicio y las costumbres libertinas, sin freno moral. Eso es, en síntesis, la perdición. Los que están perdidos, los que están extraviados, los que no encuentran el camino de la verdad, no han podido captar esa luz, ese camino, esa palabra verdadera. Esa es la perdición. Y muchos de ellos se conforman con estar perdidos, estar extraviados. Esto lo dijo, lo estableció inclusive en el Antiguo Testamento. Dios lo establece en sus mandamientos muy claros. Por eso hablaba sobre no matarás, no robarás, como fundamentales, como esenciales de sus mandamientos. Lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el artículo 20, del versículo 1 al 7. Ahí está bastante bien explicado, ¿no? Bueno, está nombrado de lo que yo me estoy refiriendo en este momento. Y por supuesto, eso que dijo Dios en el Antiguo Testamento, como Jehová, Él lo reafirma en el Evangelio, como diciendo, no crean que mi Padre se equivocó, no, yo se los reafirmo. Y esa es la línea que uno debe seguir para evitar la perdición, para evitar estar extraviados y perdidos en el espacio de los sentimientos y de la espiritualidad misma. Jesucristo nos decía, con base en eso, refiriéndome a la perdición, que la mayoría buscaría la puerta ancha del mal. Es muy importante que lo reflexionen. La mayoría es muy fácil encontrar la puerta ancha del mal, ya que muy pocos, pero muy pocos, logramos encontrar la puerta estrecha del bien. Para el mal es una puerta muy amplia, muy ancha. Y los que somos afortunados y nos consideramos buenos cristianos, incluyendo los cristianos, es encontrar esa puerta estrecha del bien. Y sobre todo el angosto camino
que nos lleva a la vida. Sería cuestión de explicar el significado de lo que les estoy diciendo, pero es muy simple, ¿no? Ustedes eligen entre una puerta ancha del mal y una puerta muy estrecha, donde los va a conducir al bien. ¿Y por qué estrecha? Porque hay que esforzarse en ser buenos. Es muy fácil, es muy sencillo ser malos y muy complicado ser buenos. Por eso es muy estrecho, por eso se nos complica mucho. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la pasión, porque es muy fácil producir delitos, el mal, porque es muy fácil, muy sencillo caer en el vicio, en las costumbres de libertinaje y evitando el freno moral. Le hacemos a un lado, le damos la vuelta al freno moral, a las buenas costumbres, al amor, al perdón, al respeto. Entonces, para poder encontrar el angosto camino que lleva a la vida, debemos cambiar. ¿Por qué? Porque la verdadera vida espiritual es la que nos va a conducir precisamente a ese camino angosto y a esa puerta estrecha del bien. Solamente con una verdadera vida espiritual, que como ya les he comentado, cómo van a llegar a ella, ¿no? No solamente a ser cristianos, sino ser verdaderos cristianos. Porque eso, la verdadera vida espiritual, es indestructible. Porque no se transforma, porque no desaparece. Esto es un punto a considerar y reflexionar permanentemente a todos los seres humanos, pero sobre todo a los cristianos, que quieren llegar a ser buenos cristianos, que entiendan que la verdadera vida espiritual que nos ha marcado Dios y su Hijo Jesucristo es indestructible. No se transforma por nada, ni tampoco desaparece. ¿Por qué? Porque es el camino, porque es la verdad y porque es la luz que nos va a iluminar el camino de la vida para conducirnos a una muerte digna, a una muerte que nos permita llegar a estar frente a Dios con la frente en alto, porque nos habremos arrepentido de todo lo que habremos hecho de mal y porque estaremos preparados para recibir, si Dios nos los concede, el beneficio del reino de los cielos. Tan fácil como eso. Ahora, otra de las prédicas que daba Jesucristo en ese gran peregrinaje, en ese gran y corto peregrinaje, porque no crean que se la pasó meses y años recorriendo el mundo. No, su mundo era muy corto, pero era suficiente, porque había dejado y pensaba dejar en el mundo a sus 12 apóstoles y a todos aquellos seguidores que comprobaron todo lo que él hizo cuando estuvo presente. Entonces hablaba en otro de sus ordenanzas y prédicas, hablaba sobre los actos de los demás. Esto es algo muy, muy importante. Esto está mencionado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 7 del versículo 15 al 20. Bastante extenso. ¿Para qué? Para que entendamos los actos de los demás. Jesucristo nos advertía que nos cuidáramos de aquellos que trataran de cambiar nuestro rumbo espiritual. Recuérdenlo con mucha precisión. Debemos cuidarnos de aquello que nos pueda cambiar el rumbo de nuestra espiritualidad. Porque donde está el amor, donde existe el amor, el perdón y la humildad, es donde está nuestro verdadero camino hacia el mundo espiritual, no solamente de Dios, sino nuestro mundo espiritual cristiano. Entonces vamos a cuidarnos de aquellos que nos traten de cambiar y de llevarnos a la pasión, al delito, a los vicios,
a las malas costumbres libertinas y a la ausencia, al evitar el freno moral, el freno de la bondad, del perdón, al freno espiritual, para lo que nos ha indicado Dios con sus mandamientos y Jesucristo con sus ordenanzas, el camino verdadero. Depende de cada quien. Nadie está obligado a ser bueno, porque como les digo, es muy fácil ser malo y es muy complicado ser bueno, por todo lo que el mundo te presenta o nos presenta, una serie de tentaciones que nos llevan al mal. No digamos que dejemos de ver, observar o convivir con todo ello. No, es imposible, porque tendríamos que refugiarnos en un convento, en un encierro espiritual, en un lugar especial para todo eso, para reflexionar y alejarnos de todo el mal, en un monasterio. No, tampoco. Y como dijo Jesucristo, vamos a enfrentarnos a todo ello, no huyamos. Eso es lo complicado. Pero es posible hacerlo. Si estamos llenos de Dios y de Jesucristo, pues vamos a ir llenos de tranquilidad, de paz, y podemos enfrentarlo con gallardía, con esfuerzo y con bondad. En esos actos de los demás, tenemos que evitar, por ejemplo, el engaño, ¿no? Sobre todo el engaño de aquellos que creen que tienen la verdad, o sea, la verdad absoluta. Mucho cuidado con eso. No nos engañemos, debemos estar muy atentos para evitar caer en ello, ¿no? Primero, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos observar el resultado de los actos de los demás. O sea, ¿qué produce? El que alguien haga algo, ¿qué es lo que produce? ¿Qué consecuencia tiene? Esto quiere decir que conozcamos los frutos del bien o el mal. O sea, es muy claro. Si alguien comete un delito en la sociedad, pues normalmente o lo matan, o lo llevan a la cárcel, o lo golpean, o inclusive lo queman, como sucede frecuentemente en pequeños pueblos o en pequeñas localidades, donde si alguien comete un delito, y les soy sincero, es terrible, un delito que está en contra de la moralidad y todo, pues lo queman. También es algo malo. Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie, y mucho menos castigarlo, porque lo único que castiga y juzga pues es Dios, nada más. Entonces, ¿por qué vamos a tomarnos por nuestra mano el castigo a alguien que ha cometido un delito? De acuerdo, que ha ofendido, que ha lastimado a una niña, que ha secuestrado a alguien, o sea, que comete un delito, que se deja llevar por la pasión, o por sus vicios, o por sus costumbres de perdición, de libertinaje, y comete un error, un mal, un pecado, como se dice. Lo que nos ha dicho Jesucristo, pues digo, ¿cómo quemarlos? ¿Cómo colgarlos? ¿Cómo matarlos? Nadie tiene el derecho de tomar la vida de nadie, solamente Dios, que es nuestro creador. Entonces debemos estar muy atentos a ello para ver dónde está el bien y dónde está el mal, para que tomemos aquellos frutos del bien y no del mal. Y por ahí, lo que tenemos que hacer es alejarnos, exigirnos el alejarnos de ese mal que nos puede perjudicar y que nos puede contrariar o llevar a un camino que no es cristiano, mucho menos buen cristiano, como buen cristiano que somos o que pretendemos ser. Y finalmente, no debemos aceptar las apariencias. Mucho cuidado con las apariencias, porque alguien puede aparentar ser bueno y con esa apariencia bondadosa los puede llevar al mal. Mucho cuidado con eso. Si ustedes observan lo que produce la actuación de alguien, entonces podemos ya determinar si el que está frente a nosotros está actuando bien o mal. Entonces,
Pues, ¿qué vamos a hacer en ese momento cuando alguien nos está generando una tentación por llegar a algo? Vamos a esperar los frutos que produce esa actuación, o la actuación de ese ser humano, o de esos seres humanos, que nos están proponiendo ir a un camino que no es el verdadero, porque el verdadero es el bien, no es el mal. Y si los frutos son malos, si están podridos, si están llenos de perdición, pues, ¿por qué vamos a llegar? ¿Por qué vamos a ir por ese camino? Esas personas, esos seres humanos que están en el mal, pues nos van a conducir al mal. Y por supuesto, van a aparentar ser buenos, pero nos van a llevar al mal. Entonces, muy atentos para no caer eso. Darle la vuelta a eso con toda tranquilidad. Como yo les decía, cuando alguien va a predicar la palabra de Dios y nos rechazan, pues nada, simplemente darnos la vuelta y tranquilamente no aceptar entrar a una casa donde existe el mal, donde nos van a llevar al camino del mal. Pues, si tocamos y observamos por los frutos que vemos que hay mal por todos lados, no entremos a esa casa, no entremos a ese camino, al camino de la vida que nos están ofreciendo, con una apariencia bondadosa, con una apariencia brillante o bella, pero en realidad si entramos y nos dicen, pues aparentemente todo está bien, y si vemos esos frutos que son malos, que están podridos, que están perdidos, pues saben que no entremos. Vamos a darnos la vuelta tranquilamente, vamos a bendecirlos, a orar por ellos y a seguir adelante. Eso es lo que nos pide Jesucristo, que no caigamos en ese mal. Otra de las ordenanzas de Jesucristo o prédicas que hablaba sobre los falsos creyentes. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el artículo 7 del versículo 21 al 23, a donde habla sobre los falsos creyentes. Jesucristo nos decía que para lograr la paz espiritual, pues solamente lo lograremos respetando, por supuesto, los mandamientos de su Padre y la voluntad que tenía para hacernos dignos de Él. O sea, ya que muchos cristianos, católicos, protestantes, evangelistas u ortodoxos inclusive, que llaman a Jesús de Nazaret Señor, Señor, están equivocados. Están equivocados porque si no han cumplido, por ejemplo, se equivocan al llamarle a Jesús de Nazaret Señor, Señor, se equivocan cuando no han cumplido a cabalidad con esos mandamientos y con las ordenanzas de su Hijo. O sea, entonces Jesucristo nos pide que si nosotros tomamos ese camino, nos va a desconocer. Fíjense qué definitivo. Entonces, cuando aquellos que solamente pregonan Señor, Señor, a Jesús de Nazaret, pero sin haber cumplido plenamente con los mandamientos y sobre todo con las ordenanzas de Jesucristo, que son muchísimas, pues entonces Jesucristo, no Dios sabrá qué hacer con nosotros, pero Jesucristo nos va a desconocer, porque no están siguiendo. Claro, no quiero ir en contra definitiva de los templos cristianos que no sean católicos, pero como la iglesia, como él hablaba por su iglesia que estaba estableciendo a través de los cimientos que depositó en Pedro, su primer papa de la iglesia católica cristiana, que era su iglesia, sin denostar, sin desconocer a los demás templos cristianos. Ya lo dije y lo he comprobado y lo he dicho muchas veces, que tienen todo mi aprecio y toda mi aceptación, porque inclusive he participado, he acudido a algunos templos cristianos donde se respeta la palabra de Dios y donde se respeta a Jesucristo, pero que no llevan esa doctrina que estableció Jesucristo para la Iglesia Católica. Bueno, entonces Jesucristo inclusive establece todo esto que les comento
lo hace a través de los siglos, que a través de los siglos se respete lo que se establece en los mandamientos y en sus ordenanzas. Porque si a través de los siglos fuésemos elegidos por Dios para ser profetas o para alejar al mal, como es lo mencionado por el mal que representa a Satanás, vamos, al demonio, como se menciona. O también, si a través de los siglos permite a algunos realizar milagros, porque estoy de acuerdo, y así lo acepto, que el único que realiza milagros o realizó milagros importantes fue Jesucristo, y nadie más. Sin embargo, puede suceder que surjan, con el desconocimiento de la mayoría, que surjan milagros, que alguien se cure de pronto, que alguien logre producir algún milagro que la mayoría va a desconocer. Y sí es posible que surjan milagros ante el desconocimiento de la mayoría, porque en el mundo actual, en primer lugar, nadie le va a creer, ¿no? Y en segundo lugar, ya no existe un mundo tan cerrado como para entender que ese milagro fue observado por mucha gente. Cuando un milagro se produzca y sea observado, comprobado y justificado por muchísima gente, entonces ese ser humano ha sido elegido por Dios para darnos a conocer o reiterarnos el conocimiento de su poder y de la existencia de su Hijo. Pero bueno, eso, el que lo haya logrado, aquel que lo realizó algún milagro y que además se sumió profundamente en la espiritualidad cristiana y también, por cierto, cumpliendo lo que dijo Jesucristo, que lo hagan en secreto, que no lo difundan, porque además ahora habrá que demostrarlo, ¿no? De que yo realicé un milagro, ahora te voy a demostrar que lo realicé, y para eso, si tratamos de hacerlo, dejamos de ser humildes, dejamos de ser sencillos, y eso no lo pidió Jesucristo. Tenemos que seguir siendo sencillos. Si realizamos un milagro, no decírselo a nadie, sino comprobarlo, o sea, porque ya Dios lo vio, y Jesucristo igual. ¿Ya para qué? ¿Lo van a ver los demás? Eso ya no importa. Eso ya sería lo de menos, si es que se produce, ¿no? O sea, ¿en qué nos podemos ser, qué castigo podemos tener si somos diferentes a lo que nos pidieron? Pues a ser desconocidos y, o sea, perder la oportunidad de estar en el reino de Dios. Tan fácil como eso. Entonces, no nos equivoquemos. O sea, analicemos muy bien cada paso, cada cosa y cada ordenanza y cada luz que nos dé la palabra de Dios, para no equivocarnos. Si nos equivocamos, nos van a desconocer. El primero que nos va a desconocer es Dios. Sabes que tú no perteneces, tú no eres digno de pertenecer a mi reino y mucho menos estar junto a mí. A mi lado, como está la Virgen María, como les he dicho, Abraham, Isaac, Moisés, o sea, los elegidos por Dios y que están a su lado, son bienaventurados, por supuesto. Tampoco les digo, vamos a pedir o a soñar que vamos a ser bienaventurados para estar a su lado, no. Él sabrá dónde nos manda, dónde nos envía. Posiblemente hasta nos deja aquí en este planeta. Es algo que yo les comentaré de lo que yo pienso, de lo que he sentido como buen cristiano que soy, porque me considero buen cristiano, con todo el respeto que tengo para eso, y sin soberbia, y sin creerme nada superior a nadie. Debemos ser dignos de ello. Entonces, pues vamos a evitar que nos castigue Dios y que no seamos merecedores de su bienaventuranza o de su perdón, simplemente, ¿no? Yo creo que en lo que debemos creer es, o para aquellos que creemos en determinada fe cristiana o fe religiosa, o sea, podemos hacerlo, pero debemos sobre todo creer, aceptar plenamente, les repito, las ordenanzas y la palabra de Dios, y por supuesto las ordenanzas de Jesucristo. Y sobre todo, les digo, lo que se establece en el Evangelio de la cristiandad, de otra manera,
pues podemos ser cristianos, pero no buenos cristianos. El creer en ello, el creer con plenitud, con toda humildad, eso nos conduce y nos permite ser aceptados y ser considerados por Dios y por Jesucristo. Miren, es más o menos, es como imaginar que lo que tenemos, o sea, que tenemos todo, pero en realidad no lo tenemos. O sea, no vamos a imaginar que por nuestra actuación limitada y no absoluta ante Dios y ante Jesucristo, pues ya lo tenemos, ya tenemos todo con ello, ¿no? Equivocados, totalmente equivocados. O sea, ¿qué es creer? Creer fielmente. ¿Qué es creer? ¿Qué significa creer totalmente? Es pensar y hacer con fidelidad a Jesucristo y a lo establecido por su Padre. En concreto les podría yo decir eso. Porque muchos dicen, bueno, pues yo creo, pero realmente, ¿cuál es mi verdadera credibilidad? ¿Cómo puedo considerar que estoy creyendo fielmente a lo que se menciona y se establece en la Biblia, en la Sagrada Biblia? Bueno, pues es pensar, si logramos pensar y hacer con fidelidad a Jesucristo y a lo que establece Dios, bueno, entonces pues vamos a ser considerados no solamente dignos de Dios, sino ser buenos cristianos. Eso es lo mínimo y lo que se establece en la Sagrada Biblia. Otro punto que mencionaba Jesucristo en su prédica y en todo su recorrido, cuando él realizó su peregrinaje, hablaba sobre los cimientos de la vida espiritual, complementando lo que yo les he dicho. Esto está mencionado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 7 del versículo 29, no, del versículo 24 al 29. Está bastante amplio, para que podamos entrar a la Sagrada Biblia, leerla con mucho cuidado, reflexionarla, y entendamos lo que significan los cimientos de la vida espiritual, las bases de una vida espiritual completa, sincera, honesta. Jesucristo, en sus prédicas, nos pedía que fuésemos prudentes. Dice, bueno, yo soy prudente, ¿no? La prudencia que nos pedía, y eso es muy claro. Y si Jesucristo nos pedía que fuésemos prudentes, era por algo, ¿no? ¿Qué significa ser prudentes? Pues ser moderados, ser cautelosos en la forma de ser o actuar. Que nos moderemos, o sea, que seamos moderados, que tengamos cierta cautela en la forma de cómo actuar, de cómo ser en nuestras vidas. ¿Y para qué? Pues para que seamos sensatos, que tengamos buen juicio, que tengamos buenas respuestas a lo que nos preguntan. Para eso pues, tenemos que ser muy cautelosos. Eso fue muy definitivo de lo que nos pidió Jesucristo, ¿no? O sea, que formaba parte de las bases, de los cimientos de una buena vida espiritual. Ahora, ¿qué significa realmente, como les digo, cuál es la base o los cimientos de una buena vida espiritual? Pues es la manera de sentir. ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? Pues todo eso debe ser correcto. Si nosotros no somos correctos en la interpretación de la palabra de Dios y en lo que nos dejó dicho Jesucristo, pues entonces pues vamos a sobrevivir a la vida material. Si nosotros logramos hacer lo que nos pidieron, pues vamos a sobrevivir a la vida material. Si no, pues vamos a morir y a desaparecer de alguna manera. No solamente en términos sociales y todo, sino ante Dios y ante Jesucristo. Porque si no sobrevivimos a la vida material, porque la vida material muere, termina, se esfuma, se hace polvo, sobre todo ahora que pues, los seres humanos han decidido, cuando mueren,
que los incinere, ¿no? Entonces, lógico, nos hacemos polvo más rápido. De todas maneras, cuando nos entierren nuestro cuerpo, todavía desaparece con los siglos, con los milenios. O sea, regresamos a ser parte de la naturaleza, nos hacemos polvo. Entonces, no estoy en contra de la incineración, al contrario. Yo pienso que es una manera en esta sociedad lógica y común de poder depositar nuestros restos en una cripta para también pues no desaparecer entre la naturaleza sin que permitamos que nuestros seres queridos que permanecen tengan un lugar en donde acudir para poder sentirse cerca de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestros muertos siguen vivos de alguna manera en nosotros. Bueno, les digo que vamos a elegir un soporte fuerte en nuestra vida espiritual mientras vivimos, para que seamos dignos inclusive de nosotros mismos, ¿no? Elegir un fuerte soporte para una vida eterna es precisamente ser buenos cristianos. Si no tenemos un buen soporte cuando vivimos, no podemos aspirar a una vida eterna, siendo buenos cristianos. Entonces, vamos a tratar de ser buenos cristianos, ser buenos discípulos, como yo, de alguna manera, humildemente se los digo. Yo me considero un discípulo de Jesucristo porque he aprendido profundamente de sus enseñanzas. Me considero, ¿cómo? Pues por eso propago la palabra de Dios y sus ordenanzas. Por eso soy su discípulo, aunque Él no me haya elegido personalmente como a los apóstoles o a sus seguidores, que finalmente terminaron siendo transmisores de la palabra de Dios y de sus ordenanzas, de sus prédicas. Entonces, tenemos que ser o tratar de ser unos buenos cristianos primero, antes que nada. Si se puede, ser buenos discípulos de las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces podemos aspirar a una vida eterna. De otra manera, pues que nos quedaremos al juicio de Dios para ver de qué somos dignos. Y Él nos los va a señalar. No, eso es definitivo. Y vamos a hacer una fila enorme para ser juzgados por Él. Entonces, con todo esto, yo siento que pues, muchos se equivocan. Muchos se equivocan cuando dicen que Jesucristo llegó para sustituir a Dios. O sea, borrando lo establecido. Porque por Dios, definitivamente no. Jesucristo no llegó a este planeta para sustituir a Dios. Él no es Dios, ni fue Dios, ni será Dios. Es el Hijo de Dios, el único Hijo verdadero de Dios. Porque Dios está por sobre todas las cosas. Y Jesucristo fue su Hijo, el único Hijo de Dios, auténtico y verdadero. Pero Jesucristo nunca dijo, y aquellos que dicen que Dios es Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, no, es el Hijo de Dios, con toda la grandeza y la divinidad que tiene y que tendrá siempre Jesucristo, pero no es Dios mismo. Eso yo lo he estudiado y analizado y llegado a la conclusión cuando yo reflexiono la Biblia, para que no nos equivoquemos. O sea, vamos a tratar de no equivocarnos con eso, porque seremos malos cristianos si principiamos con eso, ¿no? Y no es un buen cimiento. Inclusive, Jesucristo menciona a Moisés. Para aquellos que piensan que Jesucristo no mencionó a nadie y que, de hecho, Él tuvo un liderazgo único, de ninguna forma. Él menciona a Moisés, por ejemplo, si ustedes quieren buscarlo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento él no lo menciona, por supuesto. No, él lo menciona en el Nuevo Testamento, en sus prédicas y todo, en el Evangelio de Mateo, en el artículo 8, versículo 4. Ahí menciona a Moisés.
sea, para que el que pensó que no iba a mencionar nada del Antiguo Testamento, que iba a contradecir a Dios, imagínense nada más de lo que estableció en el Antiguo Testamento, están equivocados. Es erróneo totalmente. Él aceptó inclusive a Abraham, mencionó a Isaac, a Jacobo, y mencionó a todos los que se encuentran al lado de Dios, incluyendo, por supuesto, a la Virgen María, a José, su esposo, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos. Ahora, si quieren ustedes, van a decir, bueno, ¿en dónde está eso? Porque, pues, lógico, la Biblia es muy grande, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y es muy profunda, inclusive compleja de entender. Entonces, todo lo que les estoy mencionando de que Jesucristo que comentó algo acerca de los bienaventurados que están al lado de Dios, está precisamente en el Evangelio de Mateo, en el artículo 8, versículo 11, con precisión. Porque es lógico. Ven la Biblia y dicen que está muy grande para leerla, ¿no? A muchos les pasa eso. Pero, vamos, yo les comento en dónde pueden encontrar lo que les estoy mencionando. Miren, Jesucristo en su recorrido, sobre todo cuando bajó del monte, él producía, eso fue un evento de lo más importante en el peregrinaje de Jesucristo. En el Sermón del Monte, sobre todo en el que existían cientos de seguidores, sus apóstoles y todo, era tal efervescencia por las palabras de Jesucristo, por la credibilidad que les producía, por el encuentro de un nuevo camino, de una nueva fe, de una luz que no habían sentido nunca, de sus seguidores. Él entonces producía milagros sorprendentes cuando bajó del monte. Bajando del monte, del sermón del monte, él empezó a realizar milagros sorprendentes. Y entonces era aceptado como el verdadero Mesías. Es cuando fue aceptado como el verdadero Mesías, como el enviado de Dios. Cuando al bajar de ese sermón del monte tan hermoso y tan definitivo, empezó a producir milagros. Por si no lo querían creer, y eso, no sé cómo se organizaron Dios y Jesucristo, pero la verdad es que Dios le había dicho, bueno, ya dijiste eso, has dado tus ordenanzas más importantes, me has honrado y me has dignificado, bueno, pues te doy el don para que levantes muertos y produzcas milagros sorprendentes, porque todas esas personas que te escucharon, todos esos seres humanos que te escucharon con atención y que los iluminaste, pues ahora les vas a demostrar que lo que dijiste es verdadero. ¿Y cómo? Produciendo milagros. ¿Para qué? Para que entonces entendieran que tú eres el verdadero Mesías, que no hay Mesías engañosos ni aparentes, que tú eres el verdadero Mesías y que eres el enviado por mí. Eso es lo fundamental, eso es lo esencial, eso es lo auténtico, es lo verdadero, para quien quiera creer en ello, para quien quiera tener fe verdadera, auténtica. El que no lo tenga, yo lo respeto profundamente y lo animo para que cambie, para que encuentre esa verdad que les estoy mencionando. Y no estoy pidiendo nada a cambio. Yo, como vocero de la palabra de Dios, no pido nada a cambio. Lo único que esperaría imaginar es que ustedes encontraron una luz diferente, una nueva luz en sus vidas. Que ustedes son mejores, que pretenden ser mejores, que pretenden dejar el mal en el pasado y pensar solamente en el bien a partir de ese momento. Eso sería para mí el pago como ser humano, como vocero de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Sería un pago enorme para mí saber que uno de ustedes ha sido tocado por las fibras de mis palabras para que sean mejores, para que sean más felices y que sean dignos de la atención de Dios, para que Dios pueda mandarles no solamente bendiciones, sino bienaventuranzas, para que Dios pueda fijarse en ustedes y pueda darles todo aquello que le han pedido,
pero solamente mereciéndolo. Y no depende de mí ni juzgarlo ni predisponerlo. Dependerá de ustedes si llegan a ser buenos cristianos. Primero, que crean en Dios y en su Hijo Jesucristo. Después, que prueben, que se acerquen al cristianismo. Y después, con un gran esfuerzo, de todas sus vidas, llegar a ser buenos cristianos. Miren, para sintetizar lo que se produjo en esa época, después del Sermón del Monte, Jesucristo bajaba y esto está perfectamente comprobado y dicho en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Biblia, por Mateo, en el Evangelio de Mateo, está en el artículo 8, versículo 17. Es muy importante esto, porque él decía, porque él lo vio, él lo comprobó, Mateo, el que era publicano, el que era recolector de impuestos, y se transformó porque lo eligió Jesucristo, porque tenía capacidad para poder escribir, o porque era escribano, porque llevaba cuentas para los romanos, Mateo. Entonces, él apuntó en su evangelio lo siguiente. Él decía que observó en Jesucristo, que decía, él observó que cuando alguien deseaba ser curado, Jesucristo lo sanaba. Él lo vio, él lo experimentó, él lo comprobó con sus oídos, con su vista, con todos sus sentidos. Emocionado, por supuesto, imagínense nada más, pues era su apóstol, y tenía que cumplir lo pedido por Jesucristo, de que anotara los detalles, no sé cómo le dijo, ¿no? Posiblemente le dijo, establece un testimonio de lo que veas. ¿Por qué se lo pidió a Mateo? No sé si a Juan, pero yo creo que al que le pidió fue a Mateo que estableciera el testimonio, que grabara en su vida, en su pensamiento, todos los testimonios que él estaba viviendo. Entonces él dijo que cuando alguien deseaba ser curado, lo sanaba, que cuando alguien creía en su Padre y en su palabra, también lo sanaba. Esto son palabras de Mateo que puso en su evangelio, ¿no? Ahora, él también anotó de que cuando Jesucristo tomaba las enfermedades, se llenaba de las dolencias, tocando a los enfermos y a los adoloridos. Eso es hermoso, eso es muy profundo, lo que nos dice Mateo. Se los repito, él tomaba, por ejemplo, a las enfermedades, porque muchos los seguían, paralíticos, enfermos, inclusive con lepra, que en esa época era muy común, enfermos, tullidos, que sufrían fiebres, qué sé yo, los seguían, cargados por sus familias, porque ya había levantado a un muerto, ya había levantado paralíticos, haciéndolos caminar, y había resuelto algunas enfermedades. Entonces se sumaban seguidores y querían que llevaban a sus parientes para que los curara. Y eso lo vivió Mateo. Entonces tomaba a las enfermedades, se llenaba de los dolores, de las dolencias de esos enfermos, y entonces ¿qué hacía? Los tocaba a esos enfermos y a los que estaban sufriendo, y les curaba sus dolores y los levantaba y les quitaba sus enfermedades. Eso es la base de sus milagros, porque en el Sermón del Monte se calculaba que habría miles. Pues es que todos, era un fervor tan grande que lo siguieron primero decenas, después cientos de judíos de esa época, y después ya eran miles que trataban de acercarse a él. Era un fenómeno impresionante. Eso lo constató y lo vivió Mateo. Por eso yo aprecio tanto el Evangelio de Mateo, con el respeto que le tengo a los demás evangelios que coincidieron en él. En mi libro lo establezco perfectamente, con toda claridad, pero bueno, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Eso es básicamente
lo que yo quería comentarles en este video, con toda la emoción que tengo, porque cuando recuerdo en lo que yo profundicé, me causa una satisfacción personal enorme. Y la verdad me siento muy favorecido por Dios, porque me ha permitido no solamente internarme en la Sagrada Biblia, analizar y reflexionar sobre el Nuevo Testamento y llegar a estas conclusiones, que soy dueño de estas conclusiones. Muchas conclusiones son parte de mí, o sea, no estoy inventando nada, son parte de lo que yo entendí cuando reflexioné la Sagrada Biblia. Entonces, no me queda más que darles mi punto de vista y ustedes sabrán cómo interpretar. Si ustedes lo aceptan o no lo aceptan. Y no queda todo ahí, porque hay que seguir analizando y reflexionando todas las palabras de Jesucristo y los mandamientos de nuestro Padre, porque es muy importante para llegar a ser buenos cristianos. Y lo hago siempre y lo seguiré haciendo hasta que yo considere que he llegado al final de esta transmisión de pensamientos que doy hasta ustedes, y siempre lo haré en el nombre de Jesucristo.